Secundaria, tercer grado. Matemáticas. Teorema de Pitágoras. Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Miriam Villegas y me acompaña la maestra Mónica Valencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para desarrollar otro interesante tema. Claro, maestra Miriam. Sin duda, será una oportunidad para estudiar matemáticas. Y recuerden, alumnas y alumnos, que el estudio constante es la base del éxito. En esta sesión vamos a enunciar el teorema de Pitágoras, analizar su utilidad y uso en nuestra vida diaria, así como identificar las ecuaciones que se pueden utilizar para encontrar cualquier dato del triángulo rectángulo. Así es, dichas ecuaciones las encontraremos realizando despejes en el enunciado del teorema de Pitágoras. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán cuaderno de apuntes, su juego de geometría, bolígrafo, marcador, colores, lápiz y goma. Además, necesitaremos algunas hojas de colores, triángulos recortables en cartulina y solo si es posible una hoja milimétrica. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¡Comenzamos! En esta semana iniciamos analizando las características del triángulo rectángulo y la asombrosa relación que tiene el área de los cuadrados de cada uno de sus catetos con el área del cuadrado de la hipotenusa. Estoy segura de que lo recuerdan. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Podemos explicarlo así, maestra Miriam. Si se tiene un triángulo rectángulo de lados A, B y C, siendo A y B los catetos, es decir, los lados que forman un ángulo recto, y se construyen cuadrados usando cada uno de los lados del triángulo con sus áreas respectivas, A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada. Entonces, este teorema dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En otras palabras, maestra Mónica, si a un triángulo rectángulo le trazamos un cuadrado a cada uno de sus lados, siendo este lado la medida del lado del cuadrado y obtenemos el área de cada uno de ellos, el área del cuadrado de la hipotenusa, que es el lado mayor, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos, que son los lados menores que forman el ángulo recto. Algebraicamente se puede decir A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, en donde C es la hipotenusa, A y B son los catetos. Tal vez es un poco complejo para las alumnas y los alumnos, ya que es el enunciado de un teorema que, por cierto, es una herramienta muy útil. Pienso que es necesario realizar un ejemplo numérico, maestra Miriam. Numéricamente podríamos decir que si tenemos un triángulo rectángulo con medidas de 3, 4 y 5 unidades por lado y obtenemos sus cuadrados, las áreas serán 9, 16 y 25 unidades cuadradas respectivamente. Al sumar las áreas de los cuadrados de los catetos, tenemos 9 más 16 es igual a 25 unidades cuadradas, que son las que le corresponden al cuadrado de la hipotenusa. El ejemplo que acaba de explicar la maestra Miriam no es solo una aplicación del teorema de Pitágoras, también es lo que se denomina una terna pitagórica, es decir, 3 números naturales que cumplen con el teorema de Pitágoras. Fácil, ¿verdad?
Analicemos el siguiente triángulo rectángulo. Este triángulo, si lo observan con cuidado, se trata de un triángulo rectángulo e isósceles, en el cual la hipotenusa es E y los catetos son D. Por lo tanto, D cuadrada es igual a E cuadrada menos D cuadrada. E cuadrada es igual a D cuadrada más D cuadrada. Y 2D cuadrada es igual a E cuadrada. ¿Por qué creen que nos solicitan 2D cuadrada? Claro, porque se pueden agrupar los dos catetos, ya que tienen el mismo valor. Es decir, se trata de la misma literal. Ahora, para despejar la literal, tenemos que, al aplicar la operación inversa del cuadrado en ambos términos, obtenemos que D es igual a raíz cuadrada de E cuadrada menos D cuadrada. Y E es igual a raíz cuadrada de D cuadrada más D cuadrada. Recuerden que para cancelar el cuadrado del primer miembro, hay que aplicar en ambos lados la raíz cuadrada, así como que estamos sumando para el cálculo de la hipotenusa y restando para obtener los catetos. Así es, maestra Miriam. También recuerden que el orden de la diferencia es importante. Al cuadrado de la hipotenusa se le debe restar el cuadrado del cateto. Nuestras alumnas y nuestros alumnos están listos para empezar a trabajar con ejercicios numéricos. Analicemos los siguientes triángulos rectángulos. Que empiece el siguiente reto. Iniciamos con un triángulo rectángulo en donde conocemos la base de 5 unidades, cateto, su altura de 12 unidades, el otro cateto. ¿Cuánto mide su hipotenusa? Partimos de la expresión general para calcular la hipotenusa. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos los valores conocidos de A y B y empezamos a realizar las operaciones. 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25. Al sumar las cantidades, obtenemos 169. Para encontrar el valor de la hipotenusa, aplicamos la operación inversa del cuadrado, que es la raíz cuadrada, en ambos miembros, eliminando ambas en el primer miembro por ser operaciones contrarias y obteniendo la raíz cuadrada del segundo miembro, obtenemos que el valor de la hipotenusa es de 13 unidades. ¿Reconocieron los valores obtenidos? Claro, se trata de una terna pitagórica. ¿Recuerdan por qué se le nombra así? Porque todos los valores son naturales y cumplen con el teorema de Pitágoras. La posición cambió en este triángulo y el valor desconocido ahora es un cateto, ya que el valor más grande es el de la hipotenusa de 15 unidades y el del otro cateto de 10.6 unidades. La fórmula con la que iniciaremos es B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada para calcular el cateto. Sustituimos los valores conocidos de la hipotenusa y el otro cateto. El cuadrado de 15 es 225 y el de 10.6 es de 112.36. Al realizar la diferencia, obtenemos 112.6 para encontrar el valor del cateto. Aplicamos la operación inversa del cuadrado, que es la raíz cuadrada en ambos miembros. En el primer miembro se cancelan las operaciones inversas y la raíz cuadrada en el segundo miembro es de 10.6 unidades. Truncando el resultado a décimas, podemos observar que el resultado tiene el mismo valor que el otro cateto. Esto se debe a que se trata de un triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué les pareció el cálculo del teorema de Pitágoras? Ahora con números. Fascinante. Retos superados. ¿No crees, Mónica? Así es. Las alumnas y los alumnos están listos para verlo de manera práctica, a través de un problema. Veamos el siguiente video que nos da un ejemplo.
Un día se reportó a una estación de bomberos un incendio en el 5º piso de un edificio. Por cuestiones de seguridad, la base de la escalera del camión debe estar a una distancia mínima de 20 metros del edificio. La altura del 5º piso es de 18 metros. Si la escalera telescópica tiene un alcance máximo de 28 metros y la plataforma del camión en donde se encuentra colocada la escalera está a 2 metros del suelo, ¿a qué distancia del edificio tiene que estar la base de la escalera para llegar al 5º piso? Conociendo los datos que conocen los bomberos, nosotros podemos resolver el problema. Observa cómo la escalera, el camión y el edificio forman un triángulo rectángulo, del cual conocemos algunos valores. El de la hipotenusa, que es la extensión máxima de la escalera. Para obtener uno de los catetos, debemos restar a la altura en donde se encuentra el fuego, la altura de la plataforma del camión en donde está colocada la base de la escalera. Esto nos da 16 metros, que es la medida de un cateto. Usemos el teorema de Pitágoras para saber a qué distancia máxima del edificio puede estar la base de la escalera para alcanzar el 5º piso. Es decir, conocer la medida del otro cateto para ver si el camión se puede acercar lo suficiente sin romper las normas de seguridad. Recuerda que el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo, como el de la figura, con un cateto de longitud A, otro cateto de longitud B y la hipotenusa de longitud C, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Pero nosotros lo único que conocemos es el valor de la hipotenusa y el de uno de los catetos. Por lo tanto, debemos despejar el valor de B para encontrar la medida que deseamos. Primero resolvamos los cuadrados. Luego despejemos la B al cuadrado. Hacemos la operación y sacamos de ambos lados la raíz cuadrada para obtener el valor aproximado de B. Hemos resuelto el problema. Para poder llegar al 5º piso, debe colocarse la base de la escalera a una distancia de casi 23 metros, lo cual cumple con las normas de seguridad que imponen una distancia mayor o igual a 20 metros. Sencillo, solo hay que leer y comprender qué es lo que solicitan en el problema. Analizando el procedimiento que siguieron para resolver el problema anterior, podemos concluir que es importante contar con un esquema o dibujo en donde podamos ubicar los datos proporcionados en el problema. Siempre tendrá la forma de un triángulo rectángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Identificar el valor faltante para aplicar la fórmula que le corresponda. Sustituir los datos en la ecuación y realizar operaciones. ¿Qué te parece, maestra Miriam, si resolvemos unos problemas? Claro, maestra Mónica. Iniciamos con un problema planteado en un libro de texto de matemáticas de tercero. Una escalera cuya base se encuentra a una distancia de 10.5 metros de la pared, donde es recargada, alcanza una altura de 10 metros. ¿Cuánto mide la escalera? Iniciamos con ubicar nuestros datos en el dibujo. La base de la escalera es uno de los catetos de 10.5 metros. La altura que alcanza la escalera es el otro cateto de 10 metros. Por lo tanto, el valor faltante es la hipotenusa. Ya que identificamos la hipotenusa como valor faltante, entonces vamos a partir de la expresión c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Sustituimos los valores conocidos y realizamos operaciones. 10 al cuadrado es 100, más
10.5 al cuadrado es 110.25. Al sumarlos, obtenemos 210.25. Y por último, calculamos su raíz cuadrada, considerando solo su valor positivo, ya que no hay distancias negativas, teniendo 14.5 metros como largo de la escalera. ¡Excelente! Considero que los alumnos ya cuentan con la experiencia necesaria para resolver un problema en el que interviene la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras juntos. Listas y listos, empecemos con el reto. En la siguiente figura, los triángulos son semejantes. Calcula la longitud X y determina la distancia entre los puntos A y B. En este problema, para calcular el valor de X, primero necesitamos calcular la altura del triángulo mayor y así poder aplicar el teorema de Pitágoras en los dos triángulos, ya que en ambos falta la hipotenusa y al sumarlas determinemos la distancia entre los puntos A y B. Muy bien, maestra Mónica. ¿Nos apoya con el cálculo de la altura del triángulo mayor, por favor? Claro, maestra Miriam. Si observamos los dos triángulos, podemos afirmar que son semejantes, ya que sus ángulos son iguales. Es decir, el ángulo ACE es igual al ángulo EDB. El ángulo AEC es igual al ángulo DEB, ya que al ser opuestos por el vértice, tienen el mismo valor. Por lo tanto, el ángulo CAE es igual al ángulo DBE. Al tener el mismo valor, los tres ángulos de los dos triángulos, podemos decir que el triángulo ACE es semejante con el triángulo BDE. Y así poder plantear que el segmento AC entre el segmento BD es igual al segmento CE entre el segmento DE. Sustituyendo valores, tenemos que el segmento AC entre 48 es igual a 144 entre 64. Despejando el lado AC, se tiene que es igual a 144 por 48 entre 64. Realizando operaciones, obtenemos que el lado AC es igual a 108 centímetros. Gracias, maestra Mónica. Con este dato ya podemos calcular el valor de la hipotenusa de ambos triángulos rectángulos, partiendo de la expresión algebraica para calcular la hipotenusa, que es C igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y empezamos a sustituir los valores conocidos de cada triángulo. En el triángulo ACE sustituimos 144 al cuadrado más 108 al cuadrado. Realizando operaciones obtenemos 20.736 más 11.664 igual a 32.400. Calculamos la raíz cuadrada, tomamos el valor positivo y obtenemos 180 centímetros como medida de X. En el triángulo BDE sustituimos 64 al cuadrado más 48 al cuadrado. Realizando operaciones obtenemos 4.096 más 2.304 igual a 6.400. Calculamos la raíz cuadrada, tomamos el valor positivo, obtenemos 80 centímetros como medida del lado DE. Por último, para calcular la medida del segmento AB, que es la suma de las dos hipotenusas, tenemos que el segmento AB igual a 180 más 80 es igual a 260 centímetros. Interesante problema. Es la unión de dos temas que hemos estudiado en esta sesión y en anteriores. ¿Están listos para otro desafiante problema?
Muy bien. Un barco observa en su radar el siguiente modelo, en donde se ubica un faro atrás de él y en las profundidades una ballena. Con las medidas proporcionadas de forma indirecta, ¿cuál es la distancia entre el faro y la ballena? Si observas en el modelo, ahora los valores se proporcionan de forma indirecta, ya que la base del triángulo no mide 25 unidades, porque el faro se encuentra 15 unidades más hacia atrás. Entonces, ¿cuánto mide el total de la base? Sencillo, ¿verdad? El total de la base es de 25 más 15 unidades, es decir, 40 unidades. Y el otro cateto, que es la profundidad, de menos 15 unidades. Al pedirnos la hipotenusa, utilizamos la expresión C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos valores y obtenemos C es igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Realizamos operaciones. C es igual a la raíz cuadrada de 1600 más 225, que es igual a la raíz cuadrada de 1825. Calculamos la raíz cuadrada tomando el valor positivo y obtenemos que la distancia entre el faro y la ballena es de 42.72 unidades. Tiene una gran aplicación el teorema de Pitágoras y una gran variedad de problemas que se van a tratar a lo largo de otras sesiones. El teorema de Pitágoras tiene una gran influencia social, cultural y educativa. Varios artistas han plasmado, usando diversas técnicas, este resultado geométrico. Así es, maestra Mónica. Incluso otra hermosa representación del teorema es a través del árbol de Pitágoras, en donde se genera un fractal. Los invitamos a crear el nuestro, como reto de la sesión. Es divertido. En una hoja milimétrica, de preferencia, al centro de la hoja, iniciamos a trazar el modelo geométrico del teorema de Pitágoras. La base será la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles, con sus respectivas áreas por lado. Ahora, cada cateto será la hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos. Si observas, nuestro nuevo modelo ahora son más pequeños. Nuevamente, de cada lado de los catetos, vamos a realizar la representación geométrica del teorema, siendo el lado del cateto la hipotenusa del nuevo, obteniendo modelos más pequeños. El procedimiento antes mencionado se repite hasta formar el árbol pitagórico con las dimensiones y colores que tu creatividad decida. ¿Listo para elaborar el tuyo? Recuerda que puedes volver a ver el programa para aclarar cualquier duda. Estimadas alumnas y estimados alumnos, el día de hoy enunciamos el teorema de Pitágoras, a expresarlo algebraicamente, a encontrar las expresiones para calcular cualquiera de los catetos. También analizamos las ternas pitagóricas, el cálculo de los lados faltantes y su aplicación en algunos problemas. Les invito a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y a que resuelvan los ejercicios que ahí se proponen, para que así puedan enriquecer su conocimiento. Por el momento, terminamos. Fue un gusto estar con ustedes. Esperamos encontrarnos de nuevo en una próxima sesión para continuar compartiendo y descubriendo aún más el mundo de las matemáticas en otra lección de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.